al podcast número 5, donde vamos a continuar en la entrevista con Angie Núñez, la dueña de Gatilla, quien nos ha platicado en los últimos 4 podcasts todo el tema de cómo empezó su negocio, donde ella trabaja con mujeres, en temas de relaciones, en temas de pareja, en temas de sensualidad, incluso tiene productos de lencería desechable. Tengo una larga historia, creo que te conviene revisar los otros podcasts si no los has visto, pero de cualquier manera, en este vamos a encontrar todo el proceso que ella vivió en el tema de encontrar pareja, porque una de las preguntas que más les hacen a los ángeles es si van a encontrar el amor, si va a llegar esa pareja, por qué no llega, y ella justo nos cuenta aquí todo el proceso que vivió. Y justo nos recuerda que las parejas no llegan hasta que estamos listos. La pregunta es si tú estás preparada para encontrar el amor de pareja, aunque dices que sí, o la verdad es que todavía no. Así que te dejo todavía la continuación de la entrevista con Angie. Espero que la disfrutes. De hecho, tengo como 1000 preguntas que hacerte. Número uno, eh, regresando al tema de pareja, quiero hacerte preguntas de pareja y de la otra parte. Dijiste eh, que justamente cuando te conectaste contigo y cuando ya estás conectada contigo, llegó el otro, ¿sabes? Pero quiero, quiero que nos esté escuchando lo entienda terrenalmente, así súper terrenalmente. Yo sé que es espiritual, pero también la espiritualidad es terrenal. Eh, por ejemplo, ¿qué cosas hacías o pensabas cuando estabas con estas parejas que llegaban, por ejemplo, casados o así, que después ya no hacías? ¿Sabes? Porque ya estabas en contacto contigo. ¿Qué significaba en ejemplos puntuales? Ok, Andre, mira, más que un hacer es un ser, Totalmente. ¿sí? Y lo voy a decir de manera puntual, eh, con unos ejemplos. Antes, como yo te decía, la culpa era de los hombres. Eran los hombres los que no podían ver en mí la mujer que yo era. Eran los hombres los que me buscaban para tener sexo. Eran los hombres los que no me valoraban. Eran ellos, todo era ellos. Ellos no ven, ellos no me valoran, ellos no me respetan. Cuando yo me doy cuenta que no podían ser ellos, ¿sí? Cuando yo me hice esa pregunta, yo tengo que estar haciendo algo o pensando algo que no puede estar sucediendo. Todo lo que yo empecé a pedir de ellos, lo empecé a hacer conmigo. Es decir, si yo sentía que solamente se relacionaban conmigo desde la sexualidad, ok. Y es que yo funcionando desde otras partes. Y ese fue el más duro, Andy. Yo le llegué en mi proceso el momento de vergüenza. Es ese momento en donde tú te das cuenta que eres tú la que está haciendo que suceda lo que está sucediendo con el otro. O sea que entonces, por ejemplo, en ese caso de donde los hombres no son, a lo mejor te diste cuenta, digo, por dar un ejemplo y no lo sé, que, que a lo mejor tú valorabas mucho tu sexualidad, por ejemplo, y ponías todo ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí ponía toda mi energía y me relacionaba con los hombres desde la sexualidad. Ahí es donde yo siempre hago una salvedad, porque entonces las mujeres que tienen inconveniente con su sexualidad piensan que es malo. No es malo. Chiquita Sexy nunca murió en mí. Chiquita Sexy, yo les digo así a mi parte super mega sensual. Chiquita Sexy sigue y permanece, pero ¿qué era lo que pasaba? Resulta que que eras cuando más que nosotros, sexy. sí, claro, solo mostraba Chiquita Sexy, no mostraba el resto. O sea, y somos mujeres integrales, somos íntegras, no somos solo Chiquita Sexy. Yo era más cosas, pero no la mostraba. Y tenía mucho sentido porque cuando hice esa introspección me di cuenta que no la mostraba porque había sufrido tanto en el pasado, había tenido tantos dolores con las parejas que yo decía, yo no le voy a sacar toda mi parte bonita, mi parte especial a ningún hombre que no se lo merezca. ¿Quién se lo iba a merecer? El que me demostrara pues y que pasara por praderas, selvas, que peleara con ejércitos y llegara a mi castillo a rescatar a la princesa y me dijera que me amaba cuando yo no movía un dedo. O sea, el único dedo que movía era el de Chiquita C. Entonces, claro, sí, y además de muchas otras
cosas alrededor de mi contexto familiar, sí, obviamente con una mamá muy controladora, que no quería que llegara gente a mi casa, incluso ya vieja, muy vieja, porque estoy hablando de un proceso de hace 10 años cuando tenía 33 años. Entonces, ok, entonces un contexto familiar que tampoco favorecía, entonces, ¿cuál era la percepción que se llevaban los hombres? Cuando yo empecé a caer en cuenta de que finalmente, claro, ellos percibían que era una mujer que solo quería sexo porque era lo único que yo estaba totalmente segura y dispuesta a hacer, pero que no aparecía por ningún lado una mujer que tuviera sentimientos, que fuera cariñosa, que se interesara por los hombres, y ellos Aunque haciendo el intento de seguramente en su acercarse y momento todos creías que frenados. sí. Sí, obvio, claro. Y yo decía, pero es que aquí está, pero es que no la mostraba. Sí, la tenía totalmente reservada, supuestamente para ese hombre que iba a llegar en caballo y una capa azul a, por esta princesa, pero eso no era así. Cuando me doy cuenta de eso, André, es que yo empiezo a decir, ok, entonces yo tengo que empezar a ensayar y a practicar, ¿sí? Porque el que quiere ser buen bailarín tiene que bailar mucho con muchas parejas y el que quiere ser un buen hablador de inglés tiene que practicar mucho con muchas personas hablando inglés y lo mismo pasó conmigo. Entonces yo empecé literal a entrenarme que a través de muchos maestros que decidí abrirles las puertas a mi vida. Me metí, cuando eso no existía, estas aplicaciones como Tinder y eso, pues estamos hablando de hace 5 años que eso no existía. Pero yo me metí a una página de conseguir pareja y de todo ese tipo de cosas que tiene tantas connotaciones y prejuicios, pero yo iba en contra de todo lo que yo tenía grabado en mi cabeza, yo quería arrancar de cero, quería volver a crear nuevos patrones, dejando los míos a un lado sin juzgar a nadie. Y empecé a salir con hombres que yo les digo que son los hombres de un solo ojo. Que les digo que son de un solo ojo es porque son totalmente lo contrario al estándar que yo tengo en mi cabeza de cuál es el hombre perfecto para mí. Entonces De hecho, empecé a como yo salir. se los digo, qué gran definición, el hombre de un solo ojo. Yo como se los digo es que a veces tenemos estas definiciones de amor que no nos damos cuenta que tenemos, ¿sabes? Estas definiciones de amor. Y que sería mucho mejor que en vez de pedirle a Universo, a sus ángeles, a quien sea, ¿sabes? Por favor, mándame una pareja y cuando llega el bueno, ¿sabes? ¿Qué tal si me mandas una pareja que me enseñe a verme como tú me ves? ¿Sabes? No como yo me veo o no como yo creo que tiene que ser una pareja. Acepto que llegue una pareja que no sea lo que yo creo que necesito, sino Ujú, como alguien que me trate como el universo, como el amor infinito me trataría. Y eso tiene que ujú, abrir conceptos, ¿no? Pero para eso sí. hubo un proceso de sanación. Y qué bueno que estás diciendo todo esto. Todas las personas que están escuchando esto y que vieron también, hice una serie de videos que se llama eh, ay, se me fue el nombre de la serie de videos, cómo conseguir un amor o un león, ¿no? Ajá. Ahí justo hay una parte donde les cuento que me aventé varios años, así como tú, en este proceso de introspección, y que la gente quiere ya el bueno, ¿no? Y digo, cuando sanas el pasado, sabes, estas historias de dolor, estas historias de traición, estas historias de todo lo que pasó, viene un proceso de conocerte a ti misma para luego venir un proceso de, estoy dispuesta, universo, es tal cual. Yo me Ujú. acuerdo de haberle dicho universo, es tal cual, ok, voy a salir con tal persona, pues para que digas que pongo de mi parte, para que veas que estoy como dispuesta, aunque por dentro no estoy queriendo, pero estoy poniendo de mi parte, ¿sabes? Y así fue como justo se dieron las cosas. Qué interesante estos hombres de un solo ojo. Y fue así, y lo dices de una manera muy bonita, André, y es que finalmente, yo lo digo diferente, obviamente, yo digo que las personas o el amor de tu vida llega en un empaque que no te esperas que te llegue, o sea, en un empaque totalmente diferente. Tú esperas el empaque de cartón grueso, en mate, con acabado brillante, pero te llega en una bolsa de papel de panadería y el contenido es el más valioso, pero prefieres la caja vacía que la bolsa llena de lo que necesitas. Entonces, a veces estamos tan enfocadas en lo que se ve por fuera que se nos dificulta conectar con lo que hay adentro. Entonces, em, sin querer decir que entonces que yo me tengo que meter con el más feo inmundo que no me guste, obvio no. O sea,
Sí, Obviamente claro. hay que tener un componente de gusto, porque si no, no se puede desarrollar una relación. Pero lo más importante es lo que yo aprendí con los hombres que no eran mi prototipo, ¿sí? Porque eso me permitió ampliar la visión sobre las personas, porque eso me permitió dejar de prejuzgarlos. Además que estuve en modo entrenamiento, es decir, yo me siento con él, pero no a emitir juicios, ay, este tan bobo, este tipo es un tacaño, no, bueno, y todo ese tipo de cosas que normalmente las mujeres nos hacemos muchos prejuicios. Y yo dije, me voy a liberar de esos prejuicios y simplemente voy a conectarme con esta persona. O sea, voy a ver es que qué tipo de personaje es. Y empecé a hacerlo más seguido. Y entre más lo hacía, ¿Y más me conectaba conmigo. ya lo hacías cuando estabas en las redes sociales o no? Pero bueno, o sea, me refiero a en estos grupos de para encontrar pareja en internet y así. No, todavía no. Sí, todavía no. Pues, o sea, estaba ahí, pero finalmente no, no era por ahí que me estaban llegando las personas. E igual hacía el ejercicio, o sea, cuando yo veía una foto, yo decía, no, que este tipo tan inmundo, gas, guacala, yo no me voy a meter con este, fin, dele like, mamacita, porque es que por ahí es que está el aprendizaje. ¿Listo? Porque ahí es donde yo decía, todas esas cosas que te incomodan dan más información tuya que de él, porque al Claro. final no es él, soy yo. Entonces, yo quería conocerme, yo quería saber todo de mí. Entonces yo me propuse eso. Yo entre más me incomode el tipo, más voy a aprender de mí. Porque toda esa incomodidad lo único que refleja es un sistema de creencias que yo tengo. Entonces, todos ellos fueron mis grandes maestros para conocerme a mí misma. Y solamente en el momento en el que yo más lo hago y que estoy abierta y que soy capaz de conectar con estos personajes, obviamente con muchos eventualmente pasó algo, pues nada serio, pero todo eso me permitió que yo me preparara para que pudiera llegar a mi vida el hombre que es hoy mi esposo, y con el que tengo una relación absolutamente extraordinaria y que llegó de la manera más mágica a mi vida. Llega, es atleta. A mí me diagnostican, André, un problema en la columna, ¿sí? Hace 5 años precisamente me diagnosticaron, se me sale una vértebra en un 50% de la columna. Y Jesus Christ. esto hizo que yo no pudiera volver al gimnasio. O sea, literal el neurocirujano me dijo, usted allá no se puede volver a aparecer, usted lo único que puede hacer es nadar y montar bicicleta. Y eso que montar bicicleta con mucha restricción. Entonces me puse en la tarea de conseguirme una bicicleta. Bueno, después de haber llorado Claro. ríos completos, porque obviamente para mí hacer ejercicio era algo, sigue siendo, pues porque no he dejado de ser esa persona, simplemente que ahora no lo puedo hacer. Entonces me puse en el trabajo de conseguir una bicicleta y en el negocio de mi papá había una bicicleta que estaba acumulando polvo. Yo le tomé una foto, le dije a mi papá que si me la regalaba, yo la organizaba para mí. Me dijo que sí, yo le tomé una foto, se la mandé a un amigo del gimnasio que era súper gomoso de las bicicletas, súper enfermo por las bicicletas, y él me dijo, sabes, le voy a decir a un amigo que sabe más de ciclismo que yo sé que a él le va a encantar hacer esto, que es muy bacano, pues a él le gusta. Pues ese amigo es hoy mi esposo. Así llegó a mi vida. Te Mira cuento, nada más. Andrés, que esa bicicleta nunca se armó. Nunca. La bicicleta sigue desarmada, ¿sí? Pero finalmente ese fue la conexión que se necesitaba hacer para que mi esposo llegara a mi vida. Eh, yo ya estaba preparada para verlo, yo ya estaba preparada para relacionarme con él. Y te cuento una cosa bien interesante. Él iba al mismo gimnasio mío, por eso lo conocí a este entrenador. Él llevaba 6 años yendo a ese gimnasio y yo llevaba 14 y jamás habíamos coincidido. Entonces, el destino creo en él, sí, creo en que las personas, la vida, Dios, el universo, no sé cómo la gente lo quiera llamar, no te va a poner a la persona indicada hasta que tú no estés preparada para ello. Y finalmente sí, sí tenemos la posibilidad de tener a nuestras almas gemelas, pero tenemos que quitarnos mucha basura que nos impide verlas.
sí es como si nosotros tuviéramos lodo en los ojos y necesitamos primero quitarnos ese lodo para poder conectar con esas personas tan maravillosas que están ahí para nosotros poder crear relaciones extraordinarias. Empezó una relación muy bonita y hasta hoy sigue siendo muy bonita, llevamos ya 5 años y, y se nota, André, o sea, a veces yo he visto parejas que publican en redes sociales, nos amamos mucho, somos los mejores, etcétera, etcétera, y nosotros no somos de esos casi, pues obviamente yo a veces publico muchas cosas con mi esposo, él también, pero el amor se nota, André, el amor se nota y tú no tienes que publicárselo ni gritárselo al mundo para que la gente se dé cuenta que que tú estás teniendo una pareja, una relación de pareja totalmente conectada desde el amor. Entonces, cuando eso se nota y cuando tú estás conectada en el amor, eso se empieza a reflejar en todas las áreas de tu vida. ¿Qué tal, eh? ¿En qué punto estás tú de todo lo que ella contó? Creo que al final la idea es darte un poquito la muestra de que tiene que empezar por ti. Y esta parte que empieza por ti, justo la abordaremos en el siguiente podcast para ver cómo ver dentro de ti, porque suena como muy fácil y muy genérico y todos lo hemos escuchado, pero no sabemos cómo hacerlo, así que justamente de eso hablamos en el siguiente podcast. Te vemos la siguiente semana y nos seguimos encontrando en redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, Ángeles Conmigo MX. Te mando un beso y coméntame aquí abajo qué opinas, qué piensas, qué pensaste. Espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.